Hola a todos, espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy trataremos de echar un poco de luz al tema de Ucrania contra Rusia, ya que si alguno no se había dado cuenta después de estas 2 semanas, en ambos lados se están movilizando unos esfuerzos propagandísticos increíbles y cada bando está dando su versión de los hechos, tratando de imponer opiniones maniqueas sobre el tema. ¿Qué tanto de razón tienen Ucrania, Estados Unidos y Europa? Y por el otro lado, ¿qué tanto de razón tiene Rusia? ¿Podemos hablar en este caso de un bueno y un malo? ¿O de un malo y un bueno? ¿Caperucita contra el lobo? Bueno, pues lo veremos ahora mismo. Para darle forma a este video, nos remontaremos en primer lugar a la Edad Media, donde podríamos decir que empezó toda esta historia, tanto de Rusia como de Ucrania. Alrededor del año 860, varias tribus eslavas se asentaron en territorios de lo que hoy podemos conocer como Rusia, Ucrania o Bielorrusia, y ahí fundaron la Rus de Kiev, reinada por la dinastía rúrica. Ya para el año 1240, es decir, 380 años después de su fundación, la Rus de Kiev se empezó a desmoronar, producto de las rivalidades entre tribus. Y pasaron los años, nacieron y murieron ducados, repúblicas y principados. Finalmente llegamos a 1917. Para esas fechas, Ucrania ya formaba parte del Imperio ruso, en el cual se estaba gestando la revolución bolchevique. A la par que Ucrania buscaba finalmente consolidarse como país, surgiendo así la República Popular Ucraniana, la cual, su independencia no le duró mucho, ya que fue boicoteada y reprimida por los bolcheviques, que finalmente la integraron a la URSS. Durante esas fechas, y estoy hablando por supuesto después de 1917, ya cuando Stalin había asumido el poder, ocurrieron dos acontecimientos clave. En primer lugar, se hicieron diversas persecuciones políticas por parte de la NKVD, atrapando y desapareciendo a varios líderes ucranianos que buscaban su independencia. También ocurrió algo llamado el Holodomor, que fue una hambruna que vivió la Unión Soviética, pero que se ensañó especialmente con Ucrania, y que muchos manejan la teoría de que esta hambruna fue provocada intencionalmente por el gobierno de Stalin, lo cual, viniendo de Stalin, sinceramente no me sorprendería nada. Como sea, debido a la muerte de varios millones de ciudadanos ucranianos a causa de la hambruna, la Unión Soviética tuvo que movilizar a personas de todas partes de Rusia para poder trabajar en las ricas minas de carbón de Donetsk y Lugansk, ya que la antigua mano de obra que trabajaba en aquellos lugares no existía más. Esto provocó que la mayoría de etnicidad de esos territorios pasara a ser de mayoría ucraniana a ser mayoría rusa. Y justamente aquí tenemos el primer elemento de esta contienda, el Donbass, que siempre fue parte de Ucrania, pero que ahora está poblada por rusos que se identifican como rusos y quieren ser parte de Rusia. Bueno, continuando con nuestra historia. Obviamente el pueblo ucraniano no se toma bien nada de esto, ni que les mataran a sus líderes que estaban en busca de crear un país independiente de Rusia, ni la hambruna en la cual murieron millones de ucranianos, en la que además se sumaban las sospechas de complicidad de Stalin en el agravamiento de la misma en Ucrania. Bajo todo este contexto, pasamos ahora a la Segunda Guerra Mundial, concretamente durante la ofensiva alemana en territorio soviético. Cuando las tropas alemanas pisaron suelo ucraniano, muchos ucranianos recibieron a los alemanes como libertadores, incluso luchando a su lado. Se sabe que hubo muchas divisiones ucranianas que pelearon del lado alemán. Por fin los ucranianos estaban tomando acción en contra de sus opresores, y justo en esta parte se integra otro de los elementos del conflicto actual, los neonazis ucranianos. Por fin terminó la Segunda Guerra Mundial, y tras la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev buscó tener una actitud más conciliadora, así que se dio Crimea a la República Socialista de Ucrania como un gesto simbólico en conmemoración por el 300 aniversario de su adhesión a Rusia. Y aquí también entra otro de los elementos clave en esta historia, que es la península de Crimea, que desde hace ya bastante tiempo formaba parte de Rusia, pero fue cedida a Ucrania, y aún después de la disolución de la URSS y la independencia de Ucrania, seguiría formando parte de este último país. Con estos elementos ya tenemos la bomba armada, ahora solo falta la mecha. Y esa mecha la encontramos volteando a ver esta vez a Occidente. Desde que colapsó la URSS y Ucrania heredara Crimea, muchos países de Europa del Este fueron integrándose tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Pero el punto de inflexión fue cuando la OTAN prometió a Ucrania y a Georgia unirse algún día. Por supuesto, esto para Rusia es inaceptable,
ya que estaría perdiendo su esfera de influencia. Esto sumado a los nulos apoyos que Rusia recibió por parte de la comunidad internacional justo después de la disolución de la URSS, y a los constantes comentarios y tratos hostiles que recibió Rusia desde finales del siglo XX hasta inicios del siglo XXI, avivaron el sentimiento de confrontación ruso en contra de Occidente. Ahora, ¿Ucrania está en su derecho de elegir con quién asociarse en materia económica o en materia de seguridad? Yo pienso que sí, por supuesto que tiene su derecho. Sin embargo, también podemos hablar de la enorme hipocresía de los Estados Unidos al defender este derecho cuando ellos mismos siguen castigando a Cuba por lo sucedido en la ahora ya tan lejana crisis de los misiles. Lo cual nos deja de conclusión que en ninguno de los conflictos actuales entre potencias prevalece el Estado de Derecho, o siquiera prevalece un mínimo de lógica, por más que Estados Unidos y Europa lloren alegando que Ucrania es libre y que ellos apoyan la democracia, colgándose incluso empresas multinacionales de estos países anunciando que terminan sus operaciones en Rusia, haciéndonos creer como si a estas compañías les interesaran un poco los derechos humanos, mientras sus medios de comunicación se la pasan hablando de la grave crisis humanitaria que está provocando Rusia, cuando en su momento Europa y Estados Unidos dejaron a varios países de Medio Oriente en la misma situación o incluso peor de crisis humanitaria, y nadie de esos medios denunció o ha denunciado lo que ahí pasaba o incluso todavía pasa. O por más que Rusia se lleve la mano al pecho alegando que Occidente es un agresor y que la única forma de parar esta guerra es que todo el mundo reconozca Crimea como territorio ruso, que Ucrania se desmilitarice y se desnazifique y que sea establecida como un territorio neutro, haciéndose las víctimas, dando a entender que Rusia jamás se ha comportado de forma hostil con nadie y apelando a las circunstancias históricas que ellos mismos provocaron en Ucrania, porque muchos de esos países que ahora están en la OTAN no están ahí porque esos malvados yanquis imperialistas los obligaron. Muchos están ahí simplemente porque tienen memoria y en sus respectivas historias Estados Unidos no ha sido un agresor para ellos. El agresor para ellos ha sido Rusia. A final de cuentas, todo se resume al interés. No estamos en una pugna del bien contra el mal, estamos en una pugna de intereses contra intereses. Y eso es algo que nunca debemos de olvidar al momento de querer hablar de algún tema de confrontamiento entre potencias. Me despido por ahora, y que tengan un excelente día.